Son las 8:45 de un martes aparentemente tranquilo en Nueva York, el corazón financiero de los Estados Unidos. De repente, suena una explosión. En medio de la confusión, decenas de personas comienzan a correr despavoridas e intentan ponerse a salvo. Miran al cielo aterradas y buscan refugio en cualquier parte. Nadie sabe lo que ha ocurrido, pero hay un espectacular agujero en los últimos pisos de la torre norte del World Trade Center. Un avión se ha estrellado contra la torre. Un avión, un Boeing 7... El desconcierto se apodera de Manhattan. De repente se empiezan a divisar en lo alto decenas de personas atrapadas en el infierno de los pisos superiores pidiendo ayuda. Nadie se explica cómo un avión se salió de la ruta y se chocó contra una de las torres gemelas. Todo el mundo piensa en un accidente. Pero tan solo 18 minutos después, ocurre lo inesperado. Un segundo avión se estrella contra la segunda torre del World Trade Center. El aparato se introduce en el edificio como si fuera un misil. Parece una escena sacada de un guión cinematográfico, pero es real. La segunda detonación atrapa en medio del infierno al primer contingente de bomberos que trabajaba en la evacuación de la Torre Norte. De repente Manhattan se vuelve gris. Descalzos y con las camisas rotas, llenas de sangre, comienzan a aparecer los primeros sobrevivientes. Llevan en el rostro la imagen del terror. Huyen sin mirar atrás. Solo escapan del infierno. Pero hay gente atrapada. Muchos en medio de la desesperación se arrojan por las ventanas. El plan de evacuación se pone en marcha. Pero una hora después de la primera explosión, la Torre Sur se desploma como un castillo de naipes. Miles de personas son sepultadas por los escombros. Todo ocurre rápidamente y una gigantesca nube de humo invade Manhattan. El corazón financiero vive una versión real de la peor película de terror. 30 minutos después del colapso de la primera torre, cae la segunda. Nadie da crédito a lo que está ocurriendo. Los que podían ponerse a salvo aseguran que habían miles de personas en la calle en el momento de la caída de las torres. El corazón financiero de Nueva York ha dejado de latir. Pronto el miedo y la incertidumbre se trasladan a Washington. La capital federal también ha sufrido un ataque terrorista. Este es el momento en que el tercer avión secuestrado, que cubría la ruta Washington-Los Ángeles, se dirige hacia el Pentágono. El edificio más seguro del mundo queda envuelto en llamas. No sería el último, pues la compañía United Airlines confirma que ha perdido el control de un avión que hacía la ruta New Jersey-San Francisco. En pocos minutos se descubren los restos del aparato en un paraje de Pittsburgh, en Pensilvania. Es el cuarto ataque terrorista. El blanco del avión era la residencia de verano del presidente de Estados Unidos. En tan solo 4 horas, la primera potencia mundial, el país más seguro del mundo, vivía la peor pesadilla de su historia. Las normas de seguridad en los aeropuertos y compañías aéreas. Hoy día, dicho sea de paso, se ha dado una serie de normas, el gobierno norteamericano ha dado nuevas normas de seguridad bajo las cuales se puede reabrir parcialmente los vuelos aéreos. Le leo rápidamente algunas de las que se han dado. Los guardias de seguridad conocidos como Air Marshals serán utilizados para los vuelos domésticos. Entiendo que en cada avión habrá un guardia, por lo menos de seguridad, que fue a mí lo primero que se me ocurrió, dicho sea de paso. Nadie podrá obviar los exámenes de seguridad. Las áreas de embarque serán restringidas a los pasajeros. Solo aquellos que posean boletos podrán entrar. Yo pensé que esto era así. Ningún tipo de cuchillo o arma podrá entrar en los aviones. La legislación federal permitía hasta ahora los cuchillos pequeños y las navajas. Ni los cuchillos para la comida serán permitidos. Los vehículos aparcados cerca de las terminales de los aeropuertos serán examinados con más precaución.
En fin, estas son las normas que serán más importantes, que haber un guardia dentro de cada avión, por lo menos uno. Claro, si tiene pistola y el terrorista tiene cuchillo, obviamente la superioridad es obvia. ¿Cuál es su opinión, doctor Paracín, sobre estas medidas de seguridad aplicadas ahora? Bueno, creo que son insuficientes, porque además, a la luz de los hechos, la comunidad internacional está notificada que los instrumentos internacionales vigentes, en este caso el Convenio de Tokio del 63, el de La Haya del 70, el de Montreal del 71 y el de Montreal del 78 para prevenir atentados terroristas contra las terminales aéreas, han demostrado que son insuficientes. Y estas medidas también. Yo creo que la comunidad internacional debería ir a un sistema de seguridad que convierta a la cabina de las aeronaves en cajas fuertes, es decir, cerrarlas herméticamente y por ningún motivo, atentado terrorista, apoderamiento ilícito de aeronaves, estas cabinas a futuro se van a poder abrir. Creo que es la única solución, porque en este momento la vulnerabilidad del sistema le ha dicho a los terroristas que pueden convertir a las aeronaves de servicio de transporte aéreo internacional en aeronaves bomba. Es decir, aquí tenemos la cabina de una aeronave Boeing 767, el piloto y el copiloto. Los pasajeros y las hostes, las tripulaciones auxiliares, por el diseño de ingeniería aeronáutica de todas las aeronaves del mundo, de una u otra forma pueden tener y tienen acceso a la cabina. Y quien tiene acceso a la cabina de una aeronave puede apoderarse ilícitamente de esta y hacer lo que ocurre. Bueno, pero si entran los terroristas, capturan, amenazan a la tripulación, matan a pasajeros, ¿lograrán pues que se abra la cabina? ¿O no, ni aún así se abriría? No, mi opinión es que debemos primero modificar el anexo 17 del Convenio de Chicago para que se establezca un sistema que ni siquiera en un ataque terrorista, ni en un apoderamiento ilícito de aeronaves, ni en una amenaza de bomba, se pueda abrir la cabina. Esto va a ser un mensaje a todos los terroristas del mundo, porque van a saber que aún dinamitando un avión, matando a los pasajeros, no van a poder apoderarse ilícitamente de esta aeronave y poner en peligro la paz mundial. Y la cabina solo se podría abrir desde adentro. ¿Cuándo aterrice la aeronave? No se podría, ni siquiera los pilotos podrían abrirla. ¿Cómo comen? ¿Cómo hacen, digamos? Bueno, ese es el otro tema. Por decirlo. No, es que dentro de la cabina va a tener que modificarse la estructura de ingeniería aeronáutica. Va a tener que haber un baño y van a tener que tener un sistema de autoabastecimiento. El AL, la compañía israelita, tiene un sistema similar que le da bastantes resultados. Es decir, la cabina no se puede abrir bajo ningún punto de vista, pero yo quisiera ir más allá. Ajá. Es decir, que esto sea hermético y que bajo ningún punto de vista se pueda abrir la cabina. Entonces, los terroristas saben que pueden dinamitar un avión, pero lo que tienen que saber es que así maten a los pasajeros, así se apoderen de la aeronave, nunca van a poder entrar a la cabina. Y no lo van a poder utilizar entonces como avión bomba. Avión bomba. Claro. Esa es una recomendación técnica que yo espero que el Perú, en la reunión de la OASI, de la Organización de la Aviación Civil Internacional, que la tenemos ahora el 25 de septiembre, pueda llevarla como una propuesta creativa, claro, siempre y cuando vaya una delegación de alto nivel que pueda fundamentar esta posición, que podría ser interesante, habida cuenta que somos un país que hemos sufrido los embates del terrorismo y que podríamos contribuir a la comunidad internacional con esta y otras propuestas. Al Perú, eso sería una posición original del Perú, ¿sí? O suya, digamos. Bueno, yo la traslado a las autoridades correspondientes, es una opinión técnica que doy luego de haber analizado los anexos técnicos al convenio sobre aviación civil internacional, los manuales, especialmente el anexo 17, que espero el Perú proponga que se enmiende y se modifique, porque a la luz de los hechos, los instrumentos internacionales y el anexo técnico de seguridad al convenio de Chicago, que obliga a 185 naciones del mundo, han fracasado. Hoy el mundo está notificado
que las aeronaves de servicio de transporte aéreo pueden convertirse en aeronaves bomba. Y eso es grave para la comunidad internacional, porque en este momento se puede poner en peligro todo el sistema mundial de transporte aéreo y turismo. Las reaseguradoras internacionales tienen que pagar 15.000 millones de dólares. Ahora, lo último que he leído es que serían 40.000 millones de dólares, bueno, aparentemente lo que tendrían que pagar las reaseguradoras. Esto puede provocar una caída, un colapso igual que el de las torres, no, de las reaseguradoras. No, y un aumento de las tarifas, una disminución del turismo, con lo cual estamos en un contexto histórico que a partir de lo que sucedió ayer tiene que cambiar todo el sistema de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos, en nuestros aeropuertos y de todos los países del mundo. Porque además... Bueno, esta medida de un guardia, un air marshal en cada avión ya es una medida, es un avance, ¿no? Si tiene una pistola con la cual podría reducir pues a unos terroristas que estuvieran con cuchillos. Pero creo que es insuficiente. Claro, puede colarse a alguien pues siempre con una pistola, en fin, claro, es siempre riesgoso. Además que es grave que en los aeropuertos de Estados Unidos se hayan podido filtrar armas a los aviones. De acuerdo. Sí, pues, indudable. Eso demuestra la responsabilidad aeroportuaria de las autoridades pertinentes que también contribuyeron a que se ocasionen estos actos. Bien, doctor Palacín, muchas gracias por su participación y esta idea interesante que nos ha presentado. Vamos a una breve pausa, regresamos con Antonio Quetín Vidal. Hoy día se cumple... al mundo entero. Pero antes nos vamos al ámbito local. En ceremonia especial, el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, condecoró con medalla seguridad respectivamente, y les damos las gracias por estar aquí con nosotros en nuestros estudios de América Noticias. Muchas gracias. Empecemos con lo primero que falló. Lo primero que falló fue definitivamente el tema de la seguridad en los aeropuertos de Dulles, de Boston, en donde se secuestraron las 4 aeronaves. Si eso pasa en los Estados Unidos, imaginemos qué podría pasar en los aeropuertos del Perú. Pero vamos fundamentalmente a los aeropuertos americanos. Más de una vez algún peruano ha pasado por allí y ha sido revisado exhaustivamente. ¿Qué explicación tiene usted, doctor Palacín, respecto a lo que ha podido pasar para que 4 grupos de terroristas puedan simultáneamente burlar la seguridad? Bueno, evidentemente los 4 instrumentos internacionales que regulan el terrorismo aeronáutico, en este caso el Convenio de Tokio del 63, la Haya del 70, Montreal del 71 y Montreal del 78 para prevenir atentados terroristas contra las terminales aéreas, son insuficientes. Estamos ante un hecho nuevo, es decir, las aeronaves bomba. Por eso es que la comunidad internacional que ahora se reúne en Montreal, Canadá, en la reunión de la OASI, debe encontrar el marco, primero, de la modificación del anexo 17 al Convenio de Chicago sobre seguridad, porque ha demostrado que el sistema es inseguro. ¿Y cuál es mi opinión? Yo creo que la única solución es modificar la estructura actual de la cabina de los aviones, poniéndoles puertas herméticas, tipo caja fuerte, que bajo ningún motivo se puedan acceder las tripulaciones auxiliares o los pasajeros por esa puerta. Es decir, la puerta se va a tener que abrir a futuro solo cuando la aeronave aterrice. Algo así como una bóveda de banco que se programa para abrirse y cerrarse a determinada hora. Esa es mi opinión técnica frente a estos acontecimientos que han puesto en jaque a la aviación comercial mundial y a las reaseguradoras internacionales, porque se habla de 40.000 billones de dólares que prácticamente pone en colapso el sistema mundial. Pero, señor Gist, antes de ingresar al avión, definitivamente se ha tenido que burlar la seguridad de los aeropuertos. ¿Qué deficiencias considera usted que se han debido detectar o se han podido encontrar luego de estos terribles sucesos? Bueno, las normas actuales son uso de máquinas rayo X, detectores de metales. Lo que faltaría sería una inspección individual de equipos de mano y hasta las personas mismas. Realmente hay formas de disfrazar
ciertos instrumentos. En el caso de este incidente parece que ellos han podido entrar con cuchillos tal vez hechos de polímeros o otro elemento que no era metálica. Falta tecnificar quizá aún más estos aparatos, porque todos aquellos que hemos podido viajar en algún momento quizá a Estados Unidos, recordamos que estas máquinas son muy sensibles y que incluso hay botones de la ropa que suenan. Exacto. O las hebillas de las correas. Exacto, entonces si el artefacto, si la arma blanca es hecho de otra cosa además de metal, entonces el equipo no detecta, entonces requiere el recurso humano para una revisión visual. Pero realmente, si vamos a estudiar la falla monumental, original, tuviera que decir que es otra cosa totalmente aparte, que esta gente han podido entrar a los Estados Unidos y que pueden viajar libremente a otros países. En mi capacidad como director de operaciones de Protecta en Miami, he tenido oportunidad de trabajar con entidades de Estados Unidos como FBI, Inmigración y otros, con el propósito de identificar y rastrear elementos no deseables en Estados Unidos. Hemos levantado traficantes de drogas, terroristas y mafiosos rusos, gente de este carácter. Entonces, la pregunta que yo había presentado es que cómo entraban en los Estados Unidos en primer lugar. Entonces la respuesta realmente es con nuestro Departamento de Relaciones Exteriores, que no tiene los recursos para revisar la veracidad de pasaportes, de documentación de cada una de estas personas. La mayoría entran con documentos falsos o con antecedentes no detectadas por ayuda de un país no amistoso hacia los Estados Unidos. Bien, también, además de fallar la seguridad en tierra, ha fallado, y no sé si nos pueden poner la recreación que hemos hecho, unos gráficos especiales que tenemos para todos ustedes, unos videographics de la ruta que inicialmente sigue los vuelos que salen de Boston y que increíblemente para las autoridades de la torre de control, no sé, no es detectada esta vuelta casi en U que dan, porque se dirigían hacia la costa oeste de los Estados Unidos y terminan nuevamente regresando a la costa este. Es posible que en la pantalla que estamos teniendo no se pueda dar cuenta a las autoridades de la torre de control, las computadoras, los radares, que un avión se está saliendo de su rumbo, de su ruta autorizada, que está volando a otra altitud de la autorizada. Los aviones están permanentemente vigilados por el radar, el control radar. Ahora vamos a tener que analizar si el área del control radar realmente abarca hasta el momento que la aeronave se sale de la ruta. Habrá que analizar qué tipo de radar, qué coberturas tiene, e inclusive si son los radares tipo militares, que en algunos casos pueden verificar la modificación de altura. Es un problema técnico. Pero acá, en el fondo, el problema de seguridad es que el sistema mundial ha demostrado que es inseguro. Todos los instrumentos internacionales y los procedimientos han fallado. Entonces necesitamos buscar una solución de fondo, porque al margen de que continuemos con los procedimientos actuales, siempre va a ocurrir en un descuido que alguien introduzca un arma de fuego o un arma blanca. Entonces la única solución es demostrarle al terrorismo internacional que ellos sí pueden apoderarse ilícitamente de una aeronave, sí pueden dinamitarla, pero lo que hay que demostrarles es que jamás, nunca más van a poder apoderarse ilícitamente de una aeronave, porque la puerta hermética no se va a poder abrir y en todo caso las aeronaves no van a poder utilizarse como aeronaves bomba. Ahí estamos viendo precisamente el cambio de rumbo, los dos salen de Boston, con diferencia pues como todos vemos de 15 a 20 minutos y lejos de llegar o seguir con su ruta, dan esta especie de vuelta en U para llegar a la bahía de Nueva York. Yo lo que le quería preguntar era, ¿cree usted que esta amarga experiencia pueda originar que en el futuro haya tanto celo en los Estados Unidos, en Europa, quienes también se consideran probables blancos
de la mente de terroristas de que alguna intervención militar pueda cobrar vidas inocentes, como aparentemente alguna vez pasó con este gran Boeing 747 cercano a Japón, que se lo atacó creyendo que se dirigía a cometer algún acto ilícito. Es decir, se puede confundir una pequeña variación en la ruta a tal extremo que los aviones militares ahora estén tan despiertos, tan atentos que puedan poder traérselo abajo. De ninguna manera. Está prohibido por el artículo 2 y 51 de la Carta de la ONU y el artículo 3 bis a la enmienda al Convenio de Chicago. Los estados reconocen que deben abstenerse al uso de armas contra aeronaves civiles y en el supuesto de interceptación no pueden poner en peligro la vida de los ocupantes ni la seguridad de la navegación aérea. Esto fue aprobado en Montreal, Canadá, en el 25 periodo de sesiones de la OASI en 1983, a raíz de la conmoción del mundo por el abatimiento de la aeronave de la Korean Airlines por parte de un MiG soviético. Señor Guis, yo tenía una consulta quizá para usted. Yo me he quedado atónita después de esto, definitivamente, porque uno considera, o por lo menos consideraba a los Estados Unidos una nación privilegiada en cuanto a medidas de seguridad y realmente envidiable por parte de todos los países, incluso latinoamericanos, que hemos tenido que vivir reiteradas veces el ataque terrorista. ¿Cuáles serían las medidas quizá legislativas también, no solo en el rubro comercial, que se tendrían que tomar de ahora en adelante? ¿Va a necesitarse modificar quizá algunas normas o algo en torno a seguridad? Cambiar normas, sí. La legislación realmente lo dudo. Es que habría que decir, primero, que la amenaza principal para nosotros ha sido desde hace muchos años terrorismo, mucho más que guerra, porque somos más susceptibles a eso y hemos sido. Esto es la primera vez que se ha llevado a cabo un acto a este nivel. Entonces, las medidas que habrían que tomar, bueno, primero, en seguridad, siempre tenemos que pensar de poner una defensa. El objetivo del terrorista es romper esa defensa, entrar, llevar a cabo su acto. En este caso, han sido un grupo bien preparados, bien entrenados, definitivamente, bien educados, muy coordinados. Y entonces lograron penetrar la seguridad que existía. Entonces las medidas tienen que ser más todavía y mejor con medidas ocultas, o sea que medidas que no son tan obvios que tal vez pudiera detenerlos por falta de conocimiento de la defensa. El doctor Palacín también tiene... Sí, yo estoy proponiendo que el Perú, en la próxima sesión anual de la OASI en Montreal, Canadá, que empieza el 25 de septiembre, claro, si llevamos una delegación de alto nivel, proponga la modificación del anexo 17 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional sobre Seguridad y proponga esta u otras ideas creativas, ¿no es cierto?, como propuesta de un país que hemos sufrido el terrorismo y que queremos contribuir a la seguridad de la navegación aérea internacional y de la comunidad internacional en su conjunto. Lo que les preguntaba, ¿creen ustedes que la rutina en los aeropuertos comerciales de los Estados Unidos haya sido uno de los principales aliados de los terroristas? ¿Se prefería siempre la puntualidad, la comodidad del pasajero, la salida rápido de los vuelos antes que la seguridad? ¿Cree que ahora la tendencia va a ser al revés? No importa que perdamos 5 o 10 minutos, que usted pierda su conexión en el punto de destino, pero principalmente estemos seguros en el aspecto de tomar precauciones ante cualquier atentado? Sí, es un factor contributivo, pero no determinante, porque de todas maneras con una excelente revisión ya se han dado en la historia de la aviación comercial internacional innumerables actos de piratería aérea y apoderamientos ilícitos de aeronaves y aeronaves que han estallado en vuelo por bombas. Entonces, acá tenemos que buscar una solución de fondo, y la solución de fondo parte por encontrar un sistema, que puede ser el que yo estoy proponiendo, para que los terroristas sepan que sí se pueden apoderar de una aeronave, que sí pueden llevar bombas, pero que sepan que no van a poder apoderarse de la aeronave y conducir esta aeronave, porque esta aeronave fue conducida por pilotos experimentados. La última intervención del señor Guis, porque nos gana el tiempo, por favor. Mira, en este evento que describe, realmente hay siempre una política, o ha habido siempre una política
Chocó contra una de las torres gemelas. Todo el mundo piensa en un accidente. Pero tan solo 18 minutos después, ocurre lo inesperado. Un segundo avión se estrella contra la segunda torre del World Trade Center. El aparato se introduce en el edificio como si fuera un misil. Parece una escena sacada de un guión cinematográfico, pero es real. La segunda detonación atrapa en medio del infierno al primer contingente de bomberos que trabajaba en la evacuación de la Torre Norte. De repente Manhattan se vuelve gris. Descalzos y con las camisas rotas, llenas de sangre, comienzan a aparecer los primeros sobrevivientes. Llevan en el rostro la imagen del terror. Nadie da crédito a lo que está ocurriendo. Los que podían ponerse a salvo aseguran que habían miles de personas en la calle en el momento de la caída de las torres. El corazón financiero de Nueva York ha dejado de latir. Pronto el miedo y la incertidumbre se trasladan a Washington. La capital federal también ha sufrido un ataque terrorista. Este es el momento en que el tercer avión secuestrado, que cubría la ruta Washington-Los Ángeles, se dirige hacia el Pentágono. El edificio más seguro del mundo queda envuelto en llamas. No sería el último, pues la compañía United Airlines confirma que ha perdido el control de un avión que hacía la ruta New Jersey-San Francisco. En pocos minutos se descubren los restos del aparato en un paraje de Pittsburgh, en Pensilvania. Es el cuarto ataque terrorista. El blanco del avión era la residencia. Son las 8:45 de un martes aparentemente tranquilo en Nueva York, el corazón financiero de los Estados Unidos. De repente, suena una explosión. En medio de la confusión, decenas de personas comienzan a correr despavoridas e intentan ponerse a salvo. Miran al cielo aterradas y buscan refugio en cualquier parte. Nadie sabe lo que ha ocurrido, pero hay un espectacular agujero en los últimos pisos de la torre norte del World Trade Center. Un avión se ha estrellado contra la torre. El desconcierto se apodera de Manhattan. De repente se empiezan a divisar en lo alto decenas de personas atrapadas en el infierno de los pisos superiores pidiendo ayuda. Nadie se explica cómo un avión se salió de la ruta y se huyen sin mirar atrás. Solo escapan del infierno. Pero hay gente atrapada. Muchos, en medio de la desesperación, se arrojan por las ventanas. El plan de evacuación se pone en marcha, pero una hora después de la primera explosión, la torre sur se desploma como un castillo de naipes. Miles de personas son sepultadas por los escombros. Todo ocurre rápidamente y una gigantesca nube de humo invade Manhattan. El corazón financiero vive una versión real de la peor película de terror. 30 minutos después del colapso de la primera torre, cae la segunda. Presidencia de verano del presidente de Estados Unidos. En tan solo 4 horas, la primera potencia mundial, el país más seguro del mundo, vivía la peor pesadilla de su historia. Las normas de seguridad en los aeropuertos y compañías aéreas. Hoy día, dicho sea de paso, se ha dado una serie de normas, unas nuevas, el gobierno norteamericano ha dado nuevas normas de seguridad bajo las cuales se puede reabrir parcialmente los vuelos aéreos. Le leo rápidamente algunas de las que se han dado. Los guardias de seguridad conocidos como Air Marshals serán utilizados para los vuelos domésticos. Entiendo que en cada avión habrá un guardia, por lo menos de seguridad, que fue a mí lo primero que se me ocurrió, dicho sea de paso. Nadie podrá obviar los exámenes de seguridad. Las áreas de embarque serán restringidas a los pasajeros, solo aquellos que posean